Hola a todos, mi nombre es Eric Iván Silva Castro y hoy les voy a hablar un poco sobre las expresiones regulares antes de realizar algunos ejercicios sobre esto. Bueno, ¿qué son las expresiones regulares o ER? Las expresiones regulares son patrones que se utilizan para hacer coincidir combinaciones de caracteres en cadenas. Un ejemplo es el de hasta abajo de colores. Como se puede ver, es un patrón que nos va a ayudar a encontrar un email. Por ejemplo, example@gmail.com. Bueno, pues hablemos un poco de las características de las expresiones regulares. Las expresiones regulares es una forma de representar los lenguajes regulares, sean finitos o infinitos, y se constituyen utilizando caracteres de algún alfabeto. Recordemos también que es una secuencia de caracteres que conforman un patrón de búsqueda y también son utilizados para, como ya se mencionó, determinar una combinación de caracteres. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo podemos visualizar diferentes tipos de caracteres o caracteres del 0 al 9, o sea, números, guiones, corchetes y llaves. ¿Pero qué significa cada uno? Los corchetes nos van a permitir representar clases de caracteres, o más bien sería agruparlos. Por ejemplo, eh, en primera instancia tenemos del 0 al 9 agrupado por corchetes. Esto quiere decir que nosotros podemos ingresar números del 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y después sigue llaves y un 3. ¿Qué significa esto? Que vamos a repetir, digamos, este proceso 3 veces. Es por eso que hasta abajo tenemos un 3, un 4, un 5. Después un guión y después el mismo patrón de al inicio. 3, 4, 5, guión 8, 7 y 2. Y al último simplemente se aumenta en una vez un número. Por eso tenemos 7, 0, 2 y 4. Por aquí tenemos una tabla donde tenemos expresiones regulares y su respectiva equivalencia. Y como podemos ver, contando de abajo hacia arriba, el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se parece mucho al ejemplo anterior. Esto quiere decir que los corchetes están delimitando un conjunto de caracteres del 0 al 9, pero esta vez no se van a ingresar ni 3 ni 4 veces, sino una. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De igual manera, en el ejemplo 3 de abajo hacia arriba, podemos ver que nos dice 0 a 9 con corchetes pero un asterisco. ¿Qué significa esto? Esto significa que podemos ingresar el número de veces, perdón, el número de números sean 0 o muchos. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta presentación hablaremos de 3 operaciones para las expresiones regulares: selección, concatenación y repetición. ¿Qué significa cada una? Selección representa una o varias opciones. Podemos ingresar A o podemos ingresar B. Podemos ingresar B o podemos ingresar A. Concatenación. La concatenación es el conjunto de todas las cadenas que se pueden crear concatenando A y B. Y la última, repetición, se refiere a encontrar aquellas cadenas donde tengan nada o más veces B, en este caso B, es decir, nada o B o BBB o BBBB. Mi nombre es Christopher Daniel Samaniego Ramos y yo le voy a hablar sobre el autómata finito no determinista. ¿Qué características tiene un AFN? Que es el autómata finito no determinista. Es un modelo matemático formado por un conjunto de estados, que es S, un conjunto de símbolos de entrada, una función de transición que transforma pares de estado símbolo en conjuntos de estados, un estado S0 que considera que es el estado de inicio o estado inicial, y un conjunto de estados F considerados como estados de aceptación o estados finales. Un AFN se puede representar diagramáticamente mediante un grafo dirigido etiquetado, llamado grafo de transiciones,
en el que los nodos son los estados, en este caso los círculos son los estados, y las aristas etiquetadas representan la función de transición, que serían estas o estas, que sería la B o la AB. Este grafo se parece a un diagrama de transiciones, pero el mismo carácter puede etiquetar dos o más transiciones fuera de un estado, y las aristas pueden etiquetarse con el símbolo especial epsilon y con símbolos de entrada. Mi nombre es Katherine Michelle Peñacea y yo les explicaré las operaciones básicas de una expresión regular o un autómata finito. Primero explicaré la cerradura de Klein, la cual es una repetición de la misma letra, la cual la expresión regular se representaría con asterisco o cualquier otra letra. En ambas hay dos formas de expresarse para un autómata o pasar a un autómata finito, la cual es con epsilon o sin epsilon. En ambas partes se puede observar que la de sin epsilon nada más es un solo flecha y la con epsilon es un poco más extensa. También se tiene la concatenación, la cual es la unión de A y B, en la que el proceso siempre va a pasar por A y B. No hay otro camino. Y por último, lo que es OR. OR es A, OR B, que pueden ser dos caminos que se podrían tomar, lo cual es A dentro de las expresiones aceptadas, lo que es A o solo B, dentro de las expresiones para el autómata finito determinístico. Mi nombre es Salcedo Lucero David Samuel y voy a explicar este ejercicio de expresión regular a autómata finito no determinístico con epsilon transiciones, y podemos ver que estamos usando paréntesis, que es A, OR B, OR C, o D, OR D, entre paréntesis con cerradura de Klein que concatena a A. Primero vamos a hacer todo lo que está dentro del paréntesis por orden de precedencia. Todos los estados van a ir a otro de una forma u otra. Este es el primero, segundo, 0 y cuarto estado. Le vamos a poner el nombre, que es A, B, C y D. Y ya acabamos lo que está dentro del paréntesis, pero ahora necesitamos hacer la cerradura de Klein, que es un estado al final, un estado al inicio. De este estado va al anterior por medio de epsilon, y de este al final por medio de epsilon. Y ahora solamente falta concatenar con A, y como está del lado derecho del paréntesis, se pone del lado derecho. Este es A. Olvidé poner las epsilon de este lado. Y con esto estaríamos terminando el ejercicio. Únicamente falta indicar cuál es el inicio y el final lo indicamos con un doble círculo. Y ahora le damos un nombre a cada uno de los estados con una letra mayúscula. Tenemos el estado A mayúscula, B, C, D y E. Y eso es todo. Muchas gracias. Nuestro siguiente ejercicio a resolver es esta expresión regular y la vamos a convertir a un AFN con épsilon transiciones. Para comenzar debemos realizar todo lo que está primero dentro del paréntesis. En orden jerárquico iría primero la cerradura de Klein. Para poder realizar esta A cerradura de Klein, primero debemos crear dos nodos con el camino de A. Una vez creados estos dos nodos y el camino, vamos a hacer los caminos epsilon, agregando un nodo antes y un nodo después, ambos con su respectivo camino epsilon.
Del tercer nodo al segundo se hará también un camino epsilon y del primero al último también se hará un camino epsilon. Ya teniendo esta primera parte, ahora debemos de concatenarlo con B. Esto se hace de la siguiente forma. Se va a crear un nuevo nodo y el camino de B. Así estaremos diciendo que A cerradura de Kleene está concatenándose con B y se mostraría de la siguiente forma. Ya teniendo esta primera parte del paréntesis, vamos a crear la concatenación de C y D. Para esto vamos a tomar en cuenta nuestro nodo inicial y nuestro nodo final y agregaremos un nodo intermedio donde de ahí se conectarán nuestros respectivos caminos C y D, viéndose de la siguiente manera. De esta forma estamos diciendo que el camino para llegar a nodo final o va a ser C concatenado con D o va a ser A cerradura de Kleene concatenado con B. Pero aún nos falta esta E y esta F. Primero debemos de hacer la concatenación según el orden jerárquico. Así que todo esto que acabamos de realizar va concatenado con E. Así que donde está nuestro nodo final, vamos a hacer la concatenación hacia la derecha, quedando de la siguiente manera. Una vez que hemos realizado esto, solamente nos queda hacer la F. Y esto nos dice que es un OR. Así que vamos a sacar un camino desde el nodo inicial al nodo final. Y este camino lo vamos a llamar F. De esta forma estamos diciendo que o va a hacer todo este proceso o va a tomar el camino de F. Diciendo que va a hacer todo este proceso o va a tomar el camino de F. De esta forma parecería que ya está terminado nuestro diagrama. Sin embargo, aún nos falta inicializar dónde es el inicio, dónde es el final. Y esto se hace de la siguiente manera. Colocamos una línea donde marcamos que es el inicio y en el final colocamos un círculo alrededor. Por último, agregamos el nombre a cada nodo con letras mayúsculas, quedando de la siguiente manera. Esto se puede ordenar como ustedes quieran. De esta forma yo los ordené A, B, C, D, E, F y G, tomando el nodo A como el inicial y el nodo G como el final. Y de esta forma convertiríamos nuestra expresión regular a un AFN con epsilon transiciones. Un tercer y último ejemplo para entender mejor este tema dice lo siguiente. Construye el autómata finito no determinístico con epsilon transiciones de la expresión regular A concatenada con B o C concatenado con D cerradura de Kleene o E concatenado con F. El primer paso es construir el AFN con epsilon de A concatenado con B, que es esta primera parte. Si nos damos cuenta, la expresión regular está dividida en tres fragmentos. El primero es el de A concatenado con B, el segundo es de C concatenado con D cerradura de Kleene y el tercero es el de E concatenado con F. Entonces empezaremos por el de A concatenado con B. En este se van a requerir tres estados, A, B y C. Estos son los estados o nodos, también les puede decir. Las flechas de color rojo van a representar la dirección y las letras en color verde van a presentar la transición. En este caso es A y B. El paso 2 es construir el AFN con epsilon de C. ¿Por qué únicamente de C? Porque si nos damos cuenta acá, D tiene una cerradura de Kleene. Entonces, para facilitar el trabajo, primero haremos el de C. Entonces, única y sencillamente solamente va a tener dos estados, una dirección y en este caso va a ser C. El paso 3 es construir la cerradura de Kleene. ¿De quién? De D. Esta va a quedar de la siguiente manera. Recordemos que toda cerradura de Kleene va a tener 4 estados y pues va a tener sus 4 épsilons, ¿verdad? Va a estar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. En ellas, en el segundo y tercer estado va a estar la transición de D. Y bueno, ya está esta parte. Ahora, el paso 4 es construir el AFN con epsilon de E concatenado con F. Es esta parte.
como se hizo en el paso 1 de A concatenado con B. Entonces es lo mismo, solamente lo único que cambian son las transiciones. Ahora, el paso 5 ya es unir a C con D y su cerradura de clean. Entonces, si nos damos cuenta, C está del lado izquierdo. Está apartada. Pero, como nos está diciendo que tiene que ir concatenada con D y la cerradura de clean, ya se unió con toda la cerradura de clean de D. Entonces queda de esta forma. Entonces, como ya tenemos las tres partes, que vendría siendo A concatenado con B, que es toda esta, E concatenado con F, que es esta, y la de C concatenado con D y su cerradura de clean, que es toda esta parte, ya podemos construir el autómata finito no determinístico con epsilon transiciones de la expresión regular completa, quedando de la siguiente manera. Entonces, aquí ya podemos ver, como ya se está construyendo el AFN de la expresión completa, se va a empezar por un estado inicial. En este estado inicial va a tener una dirección al principio. Este estado inicial es A, después va a ir a B, a un estado B, y después a un estado final que es F. Aquí está el primer paso, que es el de la transición de A y el de la transición de B. Es toda esta, la que está por arriba. Después la de C concatenado con D y cerradura de clean. Está en esta parte de en medio. Es toda esta parte que está aquí, en medio. Y la tercera parte es la que se encuentra abajo y es la que nos dice que E está concatenado con F. Entonces va de esta forma. Aquí está E y aquí está F. Y pues va a tener un total de estados de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 estados. Bueno, restándole 1 sería este F el estado final y A el estado inicial. Y así quedaría el AFN con epsilon transición de la expresión regular. Buenas tardes, somos el equipo 1 y les vamos a hablar de epsilon cerradura. Para empezar, vamos con una pequeña introducción. La cerradura epsilon es una técnica utilizada en la teoría de autómatas finitos y lenguajes formales. Es una forma de permitir transiciones y consumir símbolos de entrada, lo cual es útil para representar lenguajes formales no deterministas. Y en esta presentación hablaremos sobre cómo funciona la cerradura epsilon y su uso en la construcción de autómatas finitos no deterministas y en la resolución de problemas relacionados con lenguajes formales. Aunque primero necesitamos ver qué es. La epsilon cerradura de un estado que es simplemente seguir todas las transiciones de salida de Q etiquetadas con epsilon. Definición. Definimos la epsilon cerradura del estado Q denotada por eclose Q inductivamente Q que pertenece a eclose Q inducción. Por ejemplo, en el ejemplo 1 de epsilon cerradura, un epsilon AFND que acepta las palabras eBay y web. Como podemos ver en el ejemplo, empieza en el número 9 y este tiene dos caminos, uno hacia el 1 y uno hacia el 0. Si tomo el camino del 1, hay una transición del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4 que forma la palabra web. Y en el 4 termina el camino. Y del otro lado sería lo mismo. Si se toma el camino del 0, la transición de 0 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8 forma la palabra eBay. En el ejemplo 2 de epsilon cerradura, empieza en 1 y tiene dos caminos de epsilon hacia el 2 y hacia el 4. El 2 continúa un camino de epsilon hacia el 3 y luego hacia el 6. Y ahí termina su camino. Y del otro lado del 4 hay una transición de 4 a 5 que toma la letra A. De 5 tiene igual dos opciones, un camino de epsilon y un camino de una transición con B, que termina en 6 y con el camino de epsilon cierra en 7. Y para finalizar con los ejemplos, el ejemplo 3 de epsilon cerradura, la cerradura de epsilon de P o cer para un conjunto de estados se define por U
es ser de epsilon Q, donde la cerradura E de Q0 es igual a Q0, Q2 y Q4. La cerradura de epsilon Q1 es igual a Q1, Q2 y Q4. La cerradura epsilon Q2, que es Q2 y Q4. La cerradura epsilon Q3, que es Q3 y Q4. La cerradura epsilon Q4, que es Q4. Y la cerradura epsilon Q5, que es Q5. Voy a explicar la aplicación del epsilon cerradura. La epsilon cerradura se emplea para convertir una Fn con transiciones en una Fn sin transiciones. A continuación tenemos un ejemplo que nos pide encontrar la epsilon cerradura de los estados Q1, Q6 y Q3. Podemos ver que la epsilon cerradura del estado Q1 es Q1, ya que un estado conecta consigo mismo vía un camino de epsilon, y todos los demás estados van a ser aquellos a los que se puede llegar desde Q1 vía un camino de epsilon, los cuales son Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. En la epsilon cerradura de Q6 tenemos Q6 y Q4, ya que solo se puede llegar a Q4 desde Q6 vía un camino de epsilon. Y en el epsilon cerradura de Q3 solo tenemos a Q3, ya que no conecta con ningún otro estado vía un camino de epsilon. Otro uso es también para eliminar epsilon transiciones. Los pasos para realizarlo son: hay en las epsilon cerradura de todos los estados de M. Los estados finales del nuevo Fn serán aquellos cuya epsilon cerradura tiene al menos un estado final. Elabora la tabla de relación de transición delta' del nuevo Fn. Las epsilon transiciones pueden ir en cualquier lugar de la ruta, al comienzo, al final, en el intermedio o en varios lugares de estos a la vez. Y por último, dibuje el diagrama de transición del nuevo Fn. A continuación tenemos la resolución de una Fn con epsilon a Fn. Lo primero a realizar es dibujar el grafo correspondiente. En este caso tenemos la expresión regular A or B asterisco, el cual se va a dibujar de la siguiente forma. Ahora en esta tabla tenemos el epsilon cerradura de todos los estados. La epsilon cerradura de A es ABD, el de B es B, el de C es CBD y el de D es D. Ahora, como el arco A en la segunda columna, como el arco A nada más conecta de B a C, en todos los renglones donde haya una B vamos a poner una C, y en los que no vamos a poner un conjunto vacío. En la tercera columna sacamos el epsilon cerradura de CBD, de C, que es CBD, CBD y CBD, y el epsilon cerradura de conjunto vacío es conjunto vacío. Ahora, el arco B solamente va de B a C también, por lo que en cada renglón que haya una B vamos a poner una C. Y posteriormente sacamos el epsilon cerradura de C, que es CBD, 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 y conjunto vacío es conjunto vacío. Y por último, en esta tabla solo se vacían los renglones de la tabla anterior, quedándonos de esta forma, por lo que por último sacaremos los estados finales. La regla de AO dice que el estado final siempre va a ser final, los intermedios nunca van a ser finales, y solo el primer estado puede ser final si conecta vía un camino de epsilon con el estado final, por lo cual si cumple se le pone un 1 a A y un 1 a D. Ahora, la regla de los españoles dicen que van a ser todos aquellos estados que conecten con el estado final vía un camino de epsilon, y los que cumplen esa condición son A, C y D. Y de esta forma concluimos el ejercicio. Bueno, ahora vamos a explicar los autómatas finitos no deterministas o AFN y los autómatas finitos deterministas o AFD. Empezando con estos últimos, los AFD, su definición formal es Q, que es un conjunto de estados,
seguido de un alfabeto representado por la letra sigma, un estado inicial representado por Q0, una función de transición representado por una letra delta minúscula y un estado final o F. Esta definición se aplica únicamente en expresiones regulares. Ahora, pasando a la definición de un autómata finito no determinista, es un autómata finito que, a diferencia de un autómata finito determinista, posee al menos un estado Q correspondiente a Q mayúscula, tal que para un símbolo A correspondiente a sigma del alfabeto, existe más de una transición delta posible, y en estos todo AFN puede ser convertido a un AFD. Ahora veamos unos ejercicios de AFN. En el primero tenemos a asterisco, que representa una cerradura de Kleene. Por lo tanto, tenemos que escribir un nodo unido por el estado A. Y a estos dos nodos tenemos que rodearlo de epsilon. Por lo tanto, agregamos un nodo a la izquierda y uno a la derecha con los estados epsilon. Y todo tiene que estar rodeado de epsilon, como podemos ver. Ahora, para la concatenación, que es, por ejemplo, AB, tenemos que poner los nodos correspondientes, en este caso son 3, y únicamente los unimos con los estados A y B, y así los concatenamos. Ahora, para la siguiente operación, que sería A o B, tenemos que poner dos nodos, y en este caso los estados pueden ser o A o B, por lo tanto se representan de esta forma, uniendo el primer nodo con A por arriba y B por abajo. Ahora, en un ejercicio más complejo, para este ejercicio tenemos que resolver primero lo que está dentro del paréntesis. En este caso sería A, B, y todo esto en una cerradura de Kleene. Para esto ponemos primero los nodos correspondientes a los estados A y B, que son el F, M y S. Y posteriormente tenemos que crear la cerradura de Kleene de estos estados. Por lo tanto, agregamos estados con epsilon transiciones. Uno de S a F, uno de A a F, uno de A a W y por último uno de S a W. Pero aquí también estamos concatenando los estados C y D. Por lo tanto, agregamos los nodos Y y Z para estos estados y los concatenamos. Únicamente agregamos el estado C y el estado D. Finalmente llegamos al estado final, que sería Z, y así estaría representado una expresión regular a un autómata finito no determinista. Bueno, yo les hablaré sobre el autómata finito no determinístico de este ejercicio. En esta parte vamos a hablar del grafo ya hecho. Se realiza una tabla con los estados utilizados en los nodos y con las entradas de la expresión regular. En los espacios se colocará el estado al que se lleva dicha entrada. Si no lleva ningún estado, se colocará un símbolo de nulo. Asimismo, si existe un epsilon que conecte estados con entradas, se considerará que la entrada unió al estado. Y aquí está la tabla. Posteriormente se realiza el grafo de la tabla anterior.
con los datos obtenidos de la tabla igual. Posteriormente, con el grafo o la tabla hecha en el AFN, se realiza una nueva tabla con los nuevos estados y con las entradas. De igual forma, se rellena la tabla buscando con qué estado se conectan las entradas. Si esta no conecta con ningún estado, se rellena con un símbolo nulo. Sin embargo, como en esta tabla los estados y las entradas se colocan entre corchetes. Y aquí está el ejemplo. Y por último, también tenemos la realización del grafo de la tabla anterior, donde tomamos como base estos datos y los vamos a representar de manera gráfica aquí.